Bueno, otro de los temas de la semana, sin lugar a dudas, el tema de la discusión del presupuesto a nivel nacional en la Cámara de Diputados. No se sabía si iba a haber quórum, decían que no le alcanzaba el oficialismo. Bueno, finalmente hubo apoyo de algunos diputados de partidos provinciales, algunos peronistas disidentes y algún radical también. Y finalmente se aprobó el presupuesto 2014. Los números, obviamente, para la discusión, lo presentamos con lo que dijo el gobernador de la provincia con respecto al presupuesto y Córdoba, fundamentalmente. Mira el presupuesto que se votó anoche. Un presupuesto que establece que en un porteño el gobierno nacional va a invertir 7 veces más que en un cordobés. Y no es que yo esté en contra de los porteños, son parte de la Argentina y los quiero, como a todos los argentinos. No es que yo pida que le bajen a los porteños. Lo que yo pido es que no nos discriminen a nosotros, a los cordobeses. Bueno, 3 diputados nacionales, 3 tenemos en el estudio, de 3 partidos políticos distintos. Francisco Fortuna, Unión por Córdoba. Francisco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Mónica Gutiérrez, del Frente para la Victoria. Moni. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor. Y Mario Negri, de la Unión Cívica Radical. Bien, un gusto. ¿Quién arranca? ¿Arranca las damas? ¿Quiere arrancar a alguien en especial? A ver, ¿cómo votaste, Francisco, el presupuesto y por qué? Lo votamos en contra del presupuesto nacional y a las leyes económicas, porque lo central es que Córdoba no existe en el presupuesto nacional, además de que es un presupuesto que sigue concentrando poder en el Poder Ejecutivo Nacional, se sigue quedando el Poder Ejecutivo con más del 75% de todos los recursos que ingresan en Argentina, con una presión tributaria que supera el 40% del Producto Bruto Interno, le da un poquito más del 24% a las provincias argentinas, y Córdoba, dentro de esa discriminación global, está aún más discriminada. No hay nada para la ruta de Córdoba a Río Cuarto, de Córdoba a San Francisco, no hay nada para viviendas, no hay nada para la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Vea, nosotros presentamos un proyecto de ley en donde tengo el gusto de decirlo siempre, la Unión Cívica Radical nos acompañó, también lo hizo el Frente Cívico del Dr. Juez. Más de 100 diputados acompañaron el proyecto para que nosotros repartamos los 33.500 millones de pesos que las provincias han cedido en concepto del IVA previsional, que es el 11% de todo el IVA nacional. Fíjese, para atender las 12 cajas, las 10 cajas transferidas al Estado Nacional en la década del 90, el Estado Nacional invierte 12.000 millones de pesos, en donde además esos 12.000 millones están incluidos los aportes y contribuciones de cada una de esas provincias, de esas 10 provincias. Nosotros en nuestro proyecto pretendíamos 11.300 millones para atender a las 13 provincias que tienen sus cajas en competencia. Para ello nos apoyaron más de 100 diputados. El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el orden nacional lo firmó el proyecto, por supuesto Negri, Aguad y todos los colegas de la Unión Cívica Radical. Lo propio hicieron también los del partido del Dr. Juez, el FAP, el PRO y muchos otros bloques partidarios también de la Cámara. Pero bueno, los diputados del Frente para la Victoria no nos acompañaron en ese proyecto. Y ese reclamo yo se lo hago a los diputados del Frente para la Victoria. No solo por la forma en que se han comportado respecto del proyecto del presupuesto nacional, sino por las actitudes que han tenido respecto de no defender a Córdoba en los debates y en las posiciones que tenemos con el gobierno nacional. Nosotros acompañamos al gobierno nacional. Hubo gestos del doctor José Manuel de la Sota durante el primer año de gestión. Hoy se critica a José Manuel de la Sota justamente que no se presentó Unión por Córdoba en aquella elección, que el representante, digamos, justicialista. Pero nosotros votamos los diputados Victoria, como ¿no? Los cordobeses votaron a todos los diputados. Después son los diputados los que tienen que rendir cuenta de cómo se comportan ellos en el Congreso respecto a los temas de Córdoba. Porque usted puede tener una afiliación política partidaria en el orden nacional y ser parte de lo que es un proyecto nacional, pero no se tiene que olvidar su provincia. Yo se lo digo con todo respeto. Mónica Gutiérrez es justamente representante del Frente para la Victoria y es cordobesa también. Claro que sí, y hemos votado ayer, porque se terminó de votar a la madrugada el presupuesto en la Cámara de Diputados, y el reproche que el diputado Fortuna tiene para hacer es el mismo que yo tengo para hacerles a ellos. Yo y los legisladores de nuestro partido, los legisladores por Córdoba, estamos convencidos de que votar en contra de este presupuesto nacional es votar en contra de la provincia de Córdoba, porque incluye, sin contar la coparticipación, que es el principal ingreso automático mensual a la provincia de Córdoba,
merced a la ley de coparticipación, incluye 37.000 millones de fondos para Córdoba, incluido el Fondo Federal Solidario, que es aquel fondo que se coparticipa por decisión de este gobierno nacional desde 2010 y que es el reparto entre las provincias del impuesto de retenciones a la soja, a la exportación de soja. Ese fondo para Córdoba va a ser de 1.300 millones en el año 2014. Eso es lo que está programado. Entonces, nuestro punto de vista es eso. Nosotros no solo no nos olvidamos de Córdoba, sino que creemos con total convicción de que esto es lo que beneficia a la provincia. Que esos 37.000 están por encima del presupuesto que la propia Córdoba va a tener, estimado en 32.000 millones de pesos. La Nación pone 13% más en Córdoba del propio presupuesto que el gobierno de la Sota tiene programado para la provincia. Y con respecto a lo que dijo pone Marta, en Santa Fe 13% menos de lo que el gobierno de Santa Fe tiene programado para su propia provincia en presupuesto provincial. El presupuesto de Santa Fe es de 40.000 millones de pesos, ¿sí? El gobierno nacional va a poner 13% menos. En el caso de Córdoba va a poner 13% más. Los números se pueden leer de abajo a arriba, desde la derecha y de la izquierda, y también se puede ser maniqueo. El 7-1 es una... Digamos, 7 para un porteño, 1 para un cordobés. Sí. Dicho por todo cierto establishment político cordobés, convalidado por los medios de comunicación de Córdoba, y nos acaba de decir hace un ratito el doctor Mario Negri, de su autoría intelectual. Déjeme decirle que es una burla que se siga repitiendo, y en esto de querer reprochar y repudiar, voy a pedirlo públicamente y voy a pedirlo con alguna que otra acción legal, por ahí amerita la rectificación absoluta de esto, o por lo menos que se haga honor a la honestidad intelectual. ¿Sabe qué? El 7-1 es consecuencia de una cifra que es el resultado de una división. ¿Qué se dijo? 90.915 para cada porteño, es lo que dice el doctor. 11.266 para cada cordobés. Esto es lo que está reproducido en los informes del 7-1. Eso es dividir que para la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, los 262.000 millones proyectados en el presupuesto nacional se dividen en los 2.900.000 habitantes. Y los 37.000 millones del presupuesto nacional asignados a Córdoba, que les decía recién, se dividen en los 3.300.000 habitantes de Córdoba, ¿no? Ahora, ¿qué me dice usted y qué me van a decir los legisladores que me acompañan si yo les digo que los 262.000 millones, que son la planilla asignada a la zona geográfica Cava, Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, incluye, la planilla es indesmentible si existiera tal término, el gasto del Congreso de la Nación, el gasto de toda la administración central, la capital federal tiene asiento, la capital del Estado argentino tiene asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo sí acompañaría que propusiéramos la capital de Córdoba, y nos van a acusar a todos los cordobeses de lo mismo. A los mendocinos que el cálculo le da 8-1, también los están discriminando. Entonces, ¿sabe qué incluye? Una perlita, le digo. El Plan Antártico Argentino incluye. ¿Por qué? Porque el Servicio Exterior de la Nación tiene asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gasto del Servicio Exterior de la Nación, ¿usted cree que es para un porteño? El gasto del Congreso Nacional, los sueldos de todos nosotros son para los porteños. Entonces tendría que estar contento Macri. ¿Macri está feliz de la vida? Es una burla lo que se ha hecho con este informe 7-1 repetido hasta el cansancio. Perdón, ¿puedo? Las planillas, 30 segundos y le damos a Negri porque se nos va a agotar el tiempo, se va a quedar sin tiempo. No me van a poder desmentir. Para ser desmentir. concreto respecto del tema de la relación Nación-Provincia de Córdoba, ¿por qué no nos pagan los 5.200 millones de pesos que nos están debiendo? De la caja de jubilaciones, vuelvo a insistir, en una cesión del IVA previsional que es histórica y que para el año en curso era de 27.000 millones de pesos y para el año que viene son de 33.500 millones de pesos. Para Córdoba eran más de 2.000 millones para este año y 2.500 para el año que viene. Mónica, sí, claramente. 5.000 millones de pesos nos están debiendo. Esa cifra de los 37.000 millones que vos decís
que bueno, habrá que verla. En definitiva, no, habrá que verla, ustedes están repitiendo 7-1. No, Mónica, no puede venir hace una semana diciéndole usted, el gobernador por Twitter, el principal diario de Córdoba, a todos los cordobeses, una mentira pero flagrante si no es una que se mentira que ustedes se queden con el planillas. 75% del presupuesto nacional. No, del que impuesto hayan, al cheque. no, de todo, el 75% del presupuesto nacional de todo lo que se cobra en Argentina, ¿Usted va a en seguir los tributos. sosteniendo que por cada... No, pero eso yo lo sostengo y Vamos es a dar la así. palabra porque se va a quedar sin tiempo, se nos va a acabar el programa, ¿no? A Negri, que no ha hablado. Esa es la Quiero verdad, igual Mónica. contestar el tema de la caja de jubilación. Bueno, sí, por al favor. final vamos a hacer una réplica de 30 segundos. Quedan cada uno. discriminando a los En jubilados pocos minutos cordobeses. quiero decir dos cosas. Primero, no es un problema de participar de una disputa, porque no está planteado entre Unión por Córdoba o el gobierno nacional. Dos cosas quiero señalar del presupuesto, bien claro, desde que yo conozco y he visto. Este es un presupuesto que es una ficción. Parta usted de una premisa. Si el presupuesto se elabora sobre una pauta inflacionaria que no llega al 10%, ¿cree algún argentino que esa es la inflación? Esa es la cifra que prevé que va a tener el gobierno. Segundo lugar, promedian un crecimiento de la economía argentina para el 2014 del 6,5%. Hoy no existe ningún economista, no existe ningún estudio, ni aún cercano al gobierno, que hable de una pauta de crecimiento en el 2014. Está sobreactuado el crecimiento, ¿no es cierto?, y han bajado los gastos. Se está haciendo lo que se hacía en la década del 90, en el último tiempo. Por otra parte, yo no me pongo ni nervioso, el federalismo no existe, porque acá lo que se aprobó fue un presupuesto que es una ficción, que por otro lado prevé un pago de erogación para la deuda de intereses de 70.000 millones de pesos, y por otro lado, tenemos una visión distinta. El gobierno cree que no se fugan capitales y se está demostrando que se han ido 85.000 millones de capitales. El gobierno suma para decir que va a haber un superávit del 3,5%, y de acá lo que se prevé es que va a haber un déficit del 2,5 o el 3%. Hace 2 años que venimos en déficit, no hay que enojarse. Se comieron 4 puntos del Producto Bruto cuando estábamos arriba, que crecía la economía, y 2 puntos de déficit. Es mucha plata la que se ha ido. Por otro lado, digo muy sencillo, acá se trató el presupuesto, ¿saben con qué? Junto con la ley de emergencia económica. La gente no sabe posiblemente qué es. Esa ley fue el instrumento que se le dio al presidente Kirchner producto de la crisis del 2001 y que tuvo Duhalde primero. No resuelve un tema de la economía. Lo que le da son los superpoderes. Nosotros discutimos un presupuesto que después el jefe de gabinete toma una virome y cambia las partidas y las lleva de un lugar a otro como quiere. Es más, si dicen que el país está tan bien, ¿por qué hacen votar una ley de emergencia económica que es para un caso excepcional? Y ahora la votan por 2 años más. Es decir, que la década completa del gobierno del presidente Kirchner y de la presidenta Kirchner, Cristina, con acierto y con errores, se la va a concebir en la historia como 2 periodos completos con la ley de emergencia económica y el impuesto al cheque. 70.000 millones de pesos son lo que se recauda con el impuesto al cheque. Mire, el 15% es lo que va entre las provincias, la coparticipación. El gobierno tiene una mala percepción, dice, aumenta los ingresos y le mandamos más plata que antes a las provincias. No se trata si le mandaste más plata, si vos tenés una economía inflacionaria y tu recaudación es distinta. De lo que se trata del reconocimiento del derecho que tienen las provincias o no, que es lo que se ha distorsionado. Por otra parte, no hay que ponerse nervioso. Cuando yo dije de ese estudio al que hacía referencia Mónica, el segundo año que hacemos nosotros, esas son referencias. Si quiere usted saque la capital y tiene 2 divisiones, está mal leído y se pone nervioso. Dijimos, la plata que hay para obra pública en el país, a ver cómo se distribuye. Yo también tengo críticas para el gobierno provincial y durísimas sobre eso. ¿Y cómo se distribuye? Saque la capital. Se estima, se puede demostrar que para Santa Cruz son, por ejemplo, 11.000 pesos por habitante. Es una referencia. Lo que trata de demostrar eso es la inequidad, resultado de la discrecionalidad para manejar la plata ¿Y para Córdoba, entre hijos y entre nado. No, nosotros lo que indica es esto, a ver,
Para obra pública, si usted divide por habitante, como dice Mónica... No, la inequidad es lo preexistente en la Argentina. Son 800 pesos. La inequidad está Pero preexistente. independientemente, si queremos hablar de la inequidad, inclusive de los planes y de los programas, la primera inequidad es el no reconocimiento del principal problema que tenemos con la inflación. Porque ¿cómo pueden decir que tenemos una inflación del 9 y hacen paritarias por el 25? Salvo que me digan que estemos camino a la Revolución Cubana. O que estemos yendo ya a un país socialista que ha recuperado y que está devolviendo el 15% de ingresos. No. Entonces, el gobierno puede acertar o no acertar. Hay un problema serio y está en emergencia y hay un problema grave. No obstante eso, el gobierno dice que estamos muy bien. Entonces hay dos visiones un poco medio irreconciliables, lo cual no es bueno. Pero lo cierto es que el federalismo desapareció. Algunos dicen federalismo administrado. ¿Sabe cómo es el federalismo administrado? Es falaz que el radicalismo diga... ¿Sabe cómo es el federalismo Beto, administrado? El federalismo administrado es, ¿te pones de acuerdo o no te doy? Voy a poner un ejemplo. Pregunto yo una cosa. No tengo material para ejemplo. Los intendentes Un minuto de cruce. Los intendentes de Córdoba, respeto, del Frente para la Victoria, usted lo ve con debido. Antes de la elección, los reúne y le dice, le voy a dar 60 millones, 70 millones, 80 millones para que ustedes vayan y los repartan. Yo no digo que un intendente no vaya a reclamar, pero pregunto, ¿qué es eso? ¿Es discrecionalidad o no es discrecionalidad? Hablar de los 11.000 por habitante de Santa Cruz es una falacia, porque Santa Cruz tiene 10 veces menos habitantes que destinado Córdoba. En obras Entonces, públicas, si va a dividir eso, destinado en destinado en obra pública, Negri, mire, así. hacer una represa en Santa Cruz, si usted quiere que le paguen los santacruceños, los va a hacer vivir siempre en la miseria. Bueno, con el mismo criterio usted... Siempre los va a hacer vivir, porque cuesta, Mónica, querida, porque tiene mismo, una extensión de norte a sur de 1000 kilómetros, con el mismo criterio, y 10 veces, pero querida, 10 con el veces mismo menos de criterio vos habitantes. tendrías que explicar por qué Lo que nosotros no me tenemos que hacer la autovía de San Francisco. Hace una semana está diciendo 7-1 y ahora viene a decir saquemos afuera la capital federal. Yo no te Entonces dije su que la saque. informe... No te dije, 5.900 es la capital. No, me dice... Es en obra pública. No analicemos más la capital. En obra y hace pública. una semana no hacen otra cosa que comparar a Córdoba con la capital. ¿Me permití que te quiera? A ver, ¿me hay permití algo corregirte? central. No, déjame que te corrija. Nosotros votamos... Te dije 894 pesos. Yo voté, en mis Córdoba compañeros de bloque 5.600 la votaron capital. para que Córdoba siga Es el monto. teniendo el presupuesto que tiene en las 4 universidades nacionales que tiene. Y está bien. Para que los sueldos docentes sigan siendo los mejor pagos de los últimos 30 años en la Argentina. Ahora, Para que ahora 300.000 chicos, plata, ¿no? para que 300.000 chicos sigan cobrando la asignación. Pero y está bien. Denos la plata que nos Y corresponde, con relación Mónica. a la caja de jubilaciones y a lo que el del azotismo dice que les corresponde, y les corresponde ¿por qué? Porque al inicio del gobierno, en un poder que sostienen hace unos 13 años, decidieron que era mejor jubilar a empleados públicos de Pero 45 o 50 años no. para poder meter al Estado los empleados públicos propios que hoy conforman lo que son su aparato. Pero no. Ese es el aparato que tienen. Ese es un discurso Eso quieren que lo sostenga la nación. Es decimos algo Yo para le hacer. propongo, el Fondo Federal Solidario no lo tenía No, antes pero- de 2010. Pero no, Porque pero denos los 2.500 jubilados- millones de dólares se llevan los de la jubilados soja. de Córdoba, No se la lleven los más jubilados de y no les Córdoba, pedimos nada. que son muchos, de la órbita privada, los nacionales y los resultantes del empleo público cordobés. Cuando usted dice los jubilados de Córdoba se está refiriendo a los que salen del empleo público, a los docentes, a esos. Y toma el universo por el todo por la parte. Están pagando un Igual, haber miserable los jubilados a nacionales. los jubilados de Córdoba le está pagando muy Miserable. bien Tenemos que y la despedir. Yo lo provincia único que tiene quiero los decir- elementos, 10 segundos. tiene 10 los segundos elementos cada para uno, ya no hay adecuar tiempo. Breve, su breve. presupuesto. Y no tenemos Yo más lo tiempo. único que Tienen puedo que decir es adecuar que el cuando los presupuesto, cordobeses Fortuna. voten, ahora el 27 de octubre, si le quieren votar al Frente para la Victoria, sepan de que siempre van a votar en contra de Córdoba. Nada más. Blanquita puede explicar cómo va a votar el presupuesto a partir del año que viene, no se la pudo escuchar. Schiaretti no va a los debates. Esperamos que Baldassi también explique cómo va a Fuimos a todos votar, los debates. que hablen del presupuesto, porque Blanquita es locutora y por ahí estudió mucho el presupuesto No, Baldassi y no puede puede ser, contar Baldassi no, cómo no, va a no, votar no, y sí, qué sí, 20 piensa segundos también. que hay Bueno, que... Es lo de Último, Escoto, 20 tengamos segundos cuidado y cuando nos vamos. voten. Nos vamos, por nos tenemos que supuesto. ir. En Telefe son... Manifiesto desequilibrio en el manejo de los recursos, concentración del poder, discrecionalidad en el manejo de la plata en el país, independientemente del éxito en algún momento del crecimiento de la economía que ha tenido el gobierno, están marcando el final del tiempo de este modelo de poder que ha tenido la Argentina, para bien y para mal.
no hay que enojarse. Nos Eso es lo que Nos sucede. despedimos. Esto parece el partido instituto. Cuando empieza a jugar bien, se acabó. Pito el árbitro y chao. Para No sé, ustedes. aunque se puso lindo al final la El cosa. debate es muy útil. Sí, por supuesto que sí. Gracias a los tres por haber venido. Le queremos agradecer al señor Federico Landra, Tito Landra, presidente de la comuna de Toro Pugio. Mañana cumplen 100 años y nos han invitado, nos han enviado mail, nos han llenado de regalos. Lamentablemente no podemos estar, pero queremos decir que va a haber una serie de festejos allí programados. Van a inaugurar obras nuevas, etcétera, etcétera. No sé si con presupuesto nacional o no, eso no sé, no me dijeron. Así que no lo puedo decir. Nos despedimos, gracias a los tres por haber estado con nosotros. Chau, hasta el sábado que viene. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.